Segundo bloque de nuestro programa y como anticipábamos estuvo en Venado Tuerto la doctora María Elena Otegui, docente e investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el INTA, y con ella estuvimos charlando acerca de, un poquito lo que veníamos anticipando, ¿no? Los desafíos que se enfrentaron en esta campaña en el cultivo de maíz. Respondió como pudo, porque quizás el pronóstico, lo que no ayudó era que el pronóstico de Niña existía, pero no era fuerte ni se decía intensa, y nos tocó una de las sequías más prolongadas de diciembre-enero. Llovió temprano en diciembre y después enero se olvidó de llover, y bueno, en realidad ocurrió algo que sostenemos mucho con los modelos de simulación, y es que los maíces tempranos llegan bien a su periodo crítico, el agua les alcanza para fijar granos, pero después el llenado es una ruleta rusa. Y este año estaba la bala, me parece. Vamos a ver qué dicen los números, ¿no? Esta zona arrancó bien de agua, quizás ayudó, son suelos privilegiados, pero cuando uno ya va a suelos con un poquito más de problemas, con alguna texturalidad, en Pergamino creo que lo sentimos. Yo hablaba de algunos planteos defensivos que se hicieron donde por ahí algo que era una tendencia que veíamos cada vez más plantas, este año fue un poquito al revés, ¿no? Bueno, eso está bien, porque la realidad es que, y lo vamos a conversar un poquito en la charla, ¿no? La anticipación de un pronóstico nos tiene que ayudar a eso, a tomar algunas decisiones que no tienen un costo extra o al revés, son justamente defensivas como vos dijiste, y bajar la densidad es una recomendación constante. Poner una densidad con una deficiencia hídrica normal, un episodio aislado, una densidad recomendada para alta producción no le va a hacer daño a los maíces modernos, pero una sequía prolongada es un riesgo muy alto. Bueno, los productores eso creo que después de 3 años que están muy cercanos de sequía lo aprendieron, y ante el menor anuncio de una niña tienden a bajar la densidad, que a veces el problema es para las siembras tempranas, porque es ahí donde entra en contradicción, ¿no? Que uno apuesta a densidades un poquito más altas, a planteos un poco más potenciales, y cuando el pronóstico es a seca más vale prevenir que curar. Con María Elena Otegui también estuvimos hablando acerca del mejoramiento genético y la capacidad de adaptación del maíz y la expansión del maíz también, pero sobre todo estas estrategias, ¿no? Algunas empresas que van hacia una gran cantidad de plantas por hectárea, es decir, aumento de densidades. Otras empresas que buscan el mejoramiento del lado de la adaptación, el mejoramiento de nicho, es decir, maíces que se acomodan a la necesidad geográfica y a la respuesta del ambiente. De todo eso también hablamos con María Elena Otegui. Sí, los planteos de ultra baja densidad, ¿no? Llevar al maíz incluso a ambientes insospechados hace algún tiempo, ¿no? Verdaderamente, ya no a la zona subhúmeda, sino a la zona semiárida, e incluso hacia el sudoeste, que tiene riesgos no solo de agua, sino riesgos de profundidad efectiva en muchos ambientes. Y bueno, ahí hacer maíz es hacer un maíz de baja densidad. Entonces se empieza a ver algo que en la Argentina ha sido un poco más difícil por superficie y por todas las cuestiones económicas que arrastramos, que es hacer planes de mejoramiento de nicho. Y bueno, eso empieza a aparecer un poco, y bienvenido, ¿no? Bienvenido por el maíz. Finalmente, María Elena Otegui nos contó un poquito sobre lo que es la cuestión de las brechas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuál es el potencial de rendimiento de un cultivar y cuál es el rendimiento que se logra a campo, ¿no? Así ese margen, ese espacio que queda entre lo que podría ser y lo que finalmente es, y cómo se trabaja para ir achicando, ir acomodando ese desnivel que hay entre lo potencial y lo que efectivamente se logra. Sí, de hecho Argentina es parte, con sus datos y conocimiento generado y modelos de simulación, de esa página internacional que se maneja desde Nebraska, el grupo de investigación de Grassini, sobre brechas de rendimiento, y la principal brecha está causada por el agua, para lograr ciertos rendimientos, y también sí, por supuesto, hay cuestiones de manejo que yo siempre digo, la
paradoja del cultivo de maíz es que tuvimos una gran tecnología hasta el momento al menos de la chicharrita, pero que creo que la vamos a manejar, que es la siembra de maíces tardíos, con un rendimiento potencial menor pero más estable. Y el problema es que cuando muchas veces los rendimientos pero no dan lo que dicen los modelos. Claro, pero cuando uno ve los manejos, son manejos más que defensivos de minería, porque es un maíz que está bien, hay más provisión de nitrógeno en una fecha tardía, porque hay más mineralización de materia orgánica, pero eso no significa que no tenga un requerimiento. Para lograr 10 toneladas de maíz hay que poner nutrientes también, no siempre alcanza. A veces esos maíces tardíos, las simulaciones son a lotes de relativamente buena calidad, y cuando uno lo ve en grandes bases de datos de productores como ACREA o APRESID, nota que, bueno, van hacia algún grado de marginalidad, de nuevo hacia ambientes donde antes era impensado un maíz, dentro de las zonas productoras de maíz. Así que sí, tenemos brechas de rendimiento. Una muy importante por el agua, la venimos padeciendo, vamos a ver algunos datos hoy en la jornada, pero también hay cuestiones de uso de insumos que también son comprensibles. Uno compara el progreso de la última década de nuestros vecinos, Brasil, Paraguay y Uruguay, que antes iban bastante más atrás de nosotros en aumentos de rendimiento, y nosotros tenemos una tasa de rendimiento que se está estancando, en parte por el clima de la última década, pero también por la posibilidad de uso de insumos, un margen que no acompaña, ¿no? Hacemos la última pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.